A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche me siento súper contenta porque estoy sentada al lado de un profesional del derecho que no solamente tiene vasta experiencia, sino una calidad humana bárbara. Estamos con nuestro querido amigo, el abogado, el doctor Milton Castillo. ¿Cómo estás, Milton? Qué gusto tenerte en esta noche en tu programa Tributación de hoy. Cristina, la energía que irradias, esa buena vibra que te ha caracterizado toda la vida, que tenemos el gusto de conocernos tantos años atrás, la siento ahora de una manera especialísima. Gracias por la invitación y aquí muy contento de poder tratar los temas de actualidad, el papel del abogado en la vida empresarial y social en general, ¿no? Mira, Milton, para mí también es un gusto poder decir que te conozco de toda la vida y saber que eres un profesional que te has destacado muchísimo en el ámbito profesional, en el ámbito social, que has ido dejando esa experiencia que muchos abogados jóvenes pues hoy quisieran tener. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a Milton Castillo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantenerse activo, para mantenerse socialmente activo? Eres una persona que realmente, a mí me gusta verte, seguirte, y realmente me encanta cómo has ido combinando el ámbito legal, el ámbito de tu experiencia profesional en varios aspectos, ¿no? ¿Cómo se hace, Milton? Es una pregunta muy bonita y muy profunda. 26 años de abogado tengo ya. Wow. Durante este trayecto he caminado por varios andariveles que los abogados podemos andar. Hay andariveles académicos, así es, andariveles políticos, ¿no? Fui candidato a la alcaldía de Quito. Así es, por supuesto. El andarivel judicial, porque también tuve la posibilidad de ser juez, tuve el honor de ser juez, tanto de lo civil como de tribunales penales. Y en esta lógica puedes ir desarrollando tanto en el sector público como en el sector privado, aprendizajes de ida y vuelta, porque hagas lo que hagas, estés en el escenario en el que estés, es tan importante tener la convicción de servicio, de verte en el otro. Como juez, ver al procesado, al abogado del procesado, como si estuvieras tú mismo. Uh-huh. Siendo político, viéndole al ciudadano como tú mismo. Es decir, esa capacidad de ver en el otro a uno mismo es el principio esencial de la dignidad humana. Entonces, tratar a todos con profunda dignidad creo que es lo que te permite seguir caminando con entusiasmo en el ejercicio de tu profesión. Y es algo que acabas de decir que a mí me gusta. Ver en el otro como quisieras que a ti te vean. Tal cual. Por eso, si eres servidor público, lo atiendes con cordialidad. Así es. No tienes que pedirle nada a cambio, ¿no? Respetas el patrimonio del otro. Así es. Los bienes públicos, ¿verdad? Si viene una persona, inclusive si es una mujer de edad, puedes ver a tu madre en ella mismo, ¿verdad? Tratar al otro como quiere ser tratado. Como quiere ser tratado. Esa regla de oro socrática, ¿no es cierto? No hagas a los otros lo que no quieren que te hagan a ti. Y viéndolo desde la lógica positiva, haz al otro lo que quieren que te hagan a ti. Y ahí tú dices algo que realmente a mí me causa una profunda satisfacción: el respeto, la consideración, y en todo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y el respeto va desde, y ahí quiero entrar y abordar el tema que en esta noche quiero topar contigo.
¿Cómo logramos nosotros como abogados, Milton, hacer la diferencia dentro de las profesiones? La importancia de la abogacía, de ser abogado corporativo, abogado, como tú lo acabas de decir, con esa satisfacción que me irradia alegría escucharte. Fui juez, fui servidor público y ahora estoy en el sector privado. ¿Cómo le ves que nos hemos ido evolucionando nuestra profesión de abogados al servicio público-privado? Mira, bueno, la profesión de abogado es una profesión altamente sensible y polémica. Así es. El abogado representa en mucho a su cliente, es la imagen de su cliente. Dentro de la deontología jurídica, es decir, dentro de la ética del ejercicio de la profesión, el abogado debe estar convencido de saber defender los intereses de su cliente. Lamentablemente, se acude al abogado ya cuando los problemas aparecen. Así es. Y pocas veces se va donde el abogado para prevenir la existencia del conflicto. El abogado, desde esa perspectiva, entonces, tiene dos posibilidades, dos áreas. La primera es la del asesor, el asesor empresarial, el asesor jurídico en general. Así es. ¿Okay? Que le ayuda a delimitar a su cliente las geografías por las que va a caminar y las amenazas, los problemas, el cumplimiento de la norma. Porque en muchos casos el desconocimiento de la norma es lo que puede generar los conflictos. Y ¿verdad? El desconocimiento de las leyes no te liberan de culpa. Exactamente. Así dice el Código Civil. La ignorancia de la ley no exime de responsabilidades. Y a veces, Milton, y me vas a dar la razón, muchos de los problemas, a veces ni siquiera es porque lo quisiste hacer con conocimiento, con voluntad. Simplemente es porque desconociste, no se justifica, pero para eso nosotros como empresarios o como empresas tenemos que entender que hay personas que se han especializado para comprender las normas, para comprender las leyes. Yo siempre digo, empresario a tu zapato, a generar ventas con responsabilidad. Pero hay este grupo de seres humanos profesionales que nos hemos desarrollado para entender y comprender nuestros marcos regulatorios. Sí, el tema de la especialización del abogado es una de las aristas importantes que hay que tener en cuenta, y vuelvo a la pregunta anterior tuya. El abogado debe estar permanentemente leyendo, preparándose. El universo jurídico crece, como el universo en general, ¿no? En las teorías cósmicas, el universo se expande. El conocimiento del abogado tiene que estar en permanente expansión. Pero claro, manejando instituciones jurídicas, porque el derecho es tan lindo que tiene, es como un árbol que tiene uno de aguacate grande, ¿no? Que tiene un montón de ramas, pero un tronco que hay que saber conocerlo a profundidad. Porque puede ser un abogado muy especialista en temas específicos, pero si tú no tienes un sustento lógico, unas raíces en la lógica jurídica, en la capacidad argumentativa, es incompleto el servicio y el asesoramiento que le puedes dar. Un abogado que puede ver 360 los problemas es el que se necesita ahora. Es el que el empresario, el que el ciudadano tiene un conflicto, tiene que ver, tiene que considerar. Ahí quedó pendiente comentarte lo relacionado al abogado litigante, entonces. Ya, vamos con el abogado litigante. El abogado asesor es el que te ayuda a prevenir, el que está contigo en el día a día, que te puede ayudar a ver hacia el futuro. Pero el abogado litigante, que es el abogado por antonomasia, ¿verdad? Está ahí para ayudarte a solucionar el conflicto que generó. Y a veces a lo mejor no lo genera el empresario como tal, sino los proveedores, las personas con los que te relacionas en la empresa. La empresa es un universo de relaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, tiene un frente interno, digamos, la empresa, que
que está referido a su constitución como tal, a sus obligaciones para con el Estado, para con sus trabajadores, ¿verdad? Y tiene relaciones externas para con el público, para su consumidor, para el bien o servicio que brinda. Y en esas relaciones el asesoramiento jurídico es esencial, es medular. ¿Podríamos decir que la asesoría legal es una herramienta eficaz? Es una herramienta ineludible, porque hay empresas o personas que dicen, prefiero ahorrarme el abogado, ¿no? Y consultan a quien no es abogado. A quien no es abogado. O ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces piensas que acudes con la pregunta a cualquiera de las inteligencias artificiales y pones tu problema. Allí a veces se generan más inconvenientes todavía. Como antes, cuando querías hacer un contrato. Entonces ibas a la papelería, inclusive te comprabas un modelito de un contrato para comprar un carro, para el arrendamiento, ¿verdad? Así es. Resulta que, vamos a hablar del contrato de arrendamiento. Hiciste un contrato, compraste un formulario de esos que llenaste, o viste en algún cuaderno o libro. Y resulta que tienes un inquilino que ha tenido muchos antecedentes de incumplimientos contractuales. No te paga, es alguien de malas costumbres. Entonces te das cuenta, y como no se va y no te paga, necesitas un abogado. El abogado revisa el contrato y se da cuenta que nunca te percataste de analizar qué tipo de persona era, por ejemplo, el perfil de tu inquilino. Estoy poniendo el ejemplo más sencillo. Y está correcto, y eso es lo que la gente en esta noche quiere, Milton, esas explicaciones sencillas, esas explicaciones que te atan, que te dicen, esto es lo que yo quiero tener. Alguien que me guíe, alguien que me asesore. Y mira, lo que tú acabas de decir es real. Pues son pequeñas cosas que hacen grandes cambios. Ahora bien, también la profesión de abogados, y hablando desde este ejercicio profesional que está a las órdenes de tu audiencia. Así es, y que puedo dar fe que es un excelente abogado. Tuve la oportunidad de trabajar con Milton en un caso muy bien. Eres un abogado realmente que aparte eres carismático, eres una persona que le da confianza al cliente, que se siente lo que queremos cuando estamos con un abogado, sentirnos cómodos, sentirnos seguros. Sí, y muchas gracias por eso, Cris. Me honra escuchar tus palabras. Los abogados estos últimos tiempos, a propósito de nuevas leyes que se han venido aprobando, estamos también en una posición difícil, porque se pretende confundir al cliente con el abogado. Ahora que está tan de moda lo relacionado al lavado de activos. Por supuesto. ¿Verdad? A estas normas de compliance que deben las empresas realizar. El papel del abogado en el asesoramiento es básico, pero ya después, inclusive en el ejercicio del servicio jurídico como tal, se quiere entrar al patrimonio del abogado para ver si el abogado no está operando como una suerte de cómplice con su cliente para temas de lavado de activos. En eso hay una verdadera amenaza al ejercicio profesional del abogado. No es en los tiempos modernos, y dependiendo del tipo de asesoramiento del cliente, ser abogado es una profesión de riesgo ahora también. Mira, y a veces, hoy yo pienso que hay muchas profesiones delicadas, el de contador por la responsabilidad de su firma, por la exactitud y veracidad de las declaraciones, el del abogado. Realmente son profesiones, como vos dices, mi querido Milton, que aparte que tienes que estar 100% actualizado, capacitado, son profesiones que definitivamente son delicadas muchas veces, porque tienes que analizar el perfil de tu cliente y a veces estás haciendo tú un muy buen trabajo, pero el abogado, como tú dices, y varias profesiones, abogados, contadores, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Con los contadores, tu profesión primera de las varias que tienes, Cris, siempre tú una mujer muy preparada, ¿no? Muy atenta a estar actualizada. Si es que hay
cómo describir a Cristina Trujillo, yo diría una mujer siempre atenta a estar actualizada, ¿no? Nos toca en este ámbito que decidimos con mucho amor en nuestras profesiones. La actualización es la base. Básica, ¿verdad? Entonces, tu primera profesión, digamos, de contadora, ¿no? La contabilidad, comparte con el abogado ese mismo riesgo respecto de los derechos que cuida de su cliente, ¿no? A un contador, a un abogado, la empresa o el cliente particular le encomienda el cuidado de bienes importantísimos, bienes patrimoniales. Su patrimonio está en manos de profesionales de estas ramas. Entonces, la responsabilidad es inmensa. Lamentablemente, por la existencia de dinero fácil, que cada vez en la economía es más grande. Y en ¿verdad? una economía como nuestra, dolarizada, un país, yo digo, privilegiado para lo bueno y privilegiado para lo malo. Sí, muy vulnerable para lo malo. Así es, muy vulnerable. Muy vulnerable para lo malo. Nos vuelve vulnerables a quienes ejercemos estas profesiones también. Por supuesto. ¿Verdad? Y esto, y claro, nos obliga a cuando tenemos un cliente a ser aún más riguroso en el asesoramiento al cliente, en la prevención de los conflictos para el cliente, y en el caso de litigar, ser muy cauteloso con uno mismo y con la imagen que se tiene, ¿verdad? Y yo no le tengo miedo a defender casos difíciles, no le tengo miedo. Y lo has hecho, lo has hecho. Porque el cliente tiene derecho al debido proceso. A un debido proceso. Y el abogado tiene como primera obligación, aunque esto puede ser muy cuestionable para varios amigos que nos puedan estar escuchando, el abogado tiene por principal obligación defender los intereses de su cliente. El abogado no es el juez. El abogado es como el médico que llega a su cliente, el paciente, y no le puede empezar el médico a preguntar por qué usted está con la enfermedad o la dolencia que tiene, ¿verdad? Me encanta lo que acabas de decir. ¿No? De tal manera que solamente el abogado que se siente íntegro, que tiene probidad, que es idóneo para ejercer esta profesión, tiene toda la libertad del caso para defender a quien él decide y su conciencia decide, claro, a cambio de unos honorarios, sin duda. Lógico. Pero básicamente, en defensa de principios y en esta lógica de la democracia en la que vivimos, ¿verdad? En una democracia no se le puede sancionar al abogado por el cliente que está atendiendo. Pero el abogado debe ser, eso sí, tremendamente cauteloso. Nosotros tenemos que siempre como profesionales mantener esa integridad, esa ética, ese profesionalismo. Y ahí viene la parte también importante. Si tú eres un abogado que te capacitas, que te entrenas, que inviertes en ti, vas a dar un excelente servicio. Y eso es lo que hoy, Milton, las empresas requieren. En el ámbito empresarial, que yo ya tengo 27 años, es muy importante estar asesorado, lo que tú dices. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, y también el que la empresa, el contribuyente, el ciudadano comprenda de que la asesoría legal es importante, es una herramienta que hoy ya se convierte necesaria dentro de las organizaciones. Se me viene a la mente en lo que tú me dices una perspectiva que hace 10, 15, 20 años atrás no existía en el razonamiento de las empresas hacia afuera o de las personas hacia afuera. Es un relacionamiento con lo ambiental, con la naturaleza. Mira, que esa hora va de la mano. Sí, desde la Constitución del 2008, Constitución que puede irritar a muchos en ciertos temas, ¿verdad? Y que ha generado tanto debate últimamente. Tiene, entre otras cosas que sí son positivas, considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos. Es decir, puedes tener como abogado a la naturaleza como tu cliente, como tu defendido. Así es. Porque tiene sujeto, es un sujeto de derechos. ¿Y qué es ser sujeto de derechos? Es la capacidad de ser titular
de derechos que son susceptibles de defensa, ¿verdad? Y en esa perspectiva, las empresas deben tener ahora también un buen relacionamiento con la naturaleza. Y te comento algo, y aquí se complementa, Milton, si tú no lo sabías, que nosotros tenemos ahora normas contables que nos exigen tener balances de carácter social. Y ahí nos exigen saber cuánto has cumplido y cuál es tu responsabilidad social corporativa con la naturaleza. Tenemos el tema de la sostenibilidad, Milton. Entonces va de la mano con lo legal y también con lo contable y con lo financiero. Cuando yo estaba en la universidad, hacia la década de los 90, desde la economía analizábamos los temas naturales, de la economía, las clases de economía, analizaban los temas de la naturaleza como unos temas meramente de externalidades. Las externalidades son los beneficios o perjuicios que tú puedes generar con tu actividad a terceros. Por poner un ejemplo a los amigos, si tú estás en la ribera de un río y lanzas agua contaminada, porque así lo hacían antes, desconociendo los efectos, y termina a tu vecino que está riberas abajo dañándole, ese tema inicialmente no generaba responsabilidades de carácter jurídico, pero sí generaba daños materiales y le generaba gastos, porque el que está riberas abajo tenía ya la necesidad de implementar filtros para descontaminar lo que tú río arriba hacías, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que tú mencionas es el desarrollo ya jurídico, contable, financiero, de este relacionamiento que tenemos con la naturaleza. Y la perspectiva de nuestra Constitución es una perspectiva ya biocéntrica, ecocéntrica, en donde el ser humano, que era el centro de lo jurídico, de lo contable, de lo financiero, ya no es solamente él el centro. Correcto. La naturaleza también es el centro de preocupación. Y eso es un tema importante porque tiene que las empresas estar asesorado para el cumplimiento. Milton, querido, el tiempo se nos ha ido volando, pero quiero que nos mandes un mensaje y también que les digas en esta noche ¿cómo podemos tener el acercamiento contigo, Milton? Porque habrá muchas personas interesadas en tu asesoría legal, en tu asesoría ambiental, que ahora es un tema que las corporaciones las incorporan ya como parte de su obligatoriedad de responsabilidad social corporativa. Ajá. Pero adicionalmente, tú tienes una gama de servicios muy importantes en todo lo que es la parte empresarial, jurídica de las empresas en varias y distintas ramas. Entonces, quiero que nos mandes un mensaje de despedidas y que también nos digas cómo podemos contactarnos con Milton Castillo. Bueno, gracias por esto, Cris. Quisiera comprometerte para tratar en un futuro programa este aspecto de los derechos de la naturaleza. Hagámoslo, hagamos un conversando con Cristina y hablemos de los derechos de la naturaleza. Perfecto. Más bien yo te comprometo a ti para que ese programa se dé. Y desde esa perspectiva decirles a los amigos que en sus relaciones empresariales con la naturaleza pueden contar conmigo como su asesor. Mi teléfono celular, podríamos en la edición pasarlo, es el 0958 95 23 00 y mi correo electrónico miltoncastillomaldonado@gmail.com. Yo lo paso, yo voy a pasar tus datos, voy a pasar los datos por el canal, por redes sociales, el momento que está este programa, aparte de salir en nuestro querido canal de Telesucesos, se transmite por redes sociales, porque creo que es importante tener el asesoramiento de un buen abogado, de un abogado que conoce no solo la parte jurídica, la parte ambiental, la parte empresarial, y que tu trayectoria y tu experiencia pues se ve plasmada en la excelencia y en todos los casos ganados que tú tienes, Milton. Gracias, Cris. En materia constitucional también es mi fuerte. Desde la perspectiva empresarial estoy a las órdenes también para los amigos que nos están viendo, a quienes saludo cordialmente. Para mí ha sido un gusto, una experiencia sumamente gratificante poderme reencontrar con Milton Castillo, mi amigo, un profesional de altísimo nivel y que realmente puedo dar constancia que sus servicios profesionales son de altísima calidad. Nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.